Muy bien. Les pido por favor, entre tanto llegan los demás hermanos que estarán en el sermón, abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo número 1. Siempre es un privilegio poder estar aquí predicando la palabra de nuestro Dios. Por supuesto es una grande responsabilidad, al igual un privilegio. Y el poder continuar con el estudio que estamos teniendo de la epístola de Pablo a los Filipenses, por supuesto una bendición enorme. La próxima semana, si Dios lo permite, el domingo, estaremos teniendo nuestra clase de Filipenses a las 9:30 de la mañana. Ya saben que vamos una semana mi pastor Samuel, que hoy dio la clase, después yo la siguiente semana y así nos vamos alternando. Mis hermanos, no dejen de hacer su tarea. La próxima semana estaremos revisando la tarea de la lección número 2. Bien, recuerden que va una lección por día, más bien hay tarea por día en la lección número 2 para que la vayan llenando. ¿Okay? De preferencia, por supuesto, utilicen los manuales que les entregamos en su momento. Filipenses capítulo número 1, versículos del 1 al 2, dice la palabra del Señor así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Al poder estudiar tu palabra, esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, nos gozamos porque sabemos que es tu palabra, que utilizaste al apóstol, Señor, para que predicara tu evangelio y también que escribiera esta carta. Y sabemos que el consejo está reflejado totalmente y ese consejo es tuyo. Te rogamos, Señor, que podamos a través de estos principios que podemos extraer de tu palabra, podamos nosotros vivir en unidad, en santidad, y que esto nos lleve, Señor, siempre a agradarte a ti y darte gloria por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas veíamos, de hecho esta es la continuación, esta es la segunda parte, esperamos ya terminar la salutación, primero Dios, que da el apóstol Pablo que acabo de leer, en donde el tema, lo que estuvimos estudiando, es que los siervos de Dios promueven la unidad en Cristo para que todos participemos de sus bendiciones. El título de la predicación es una salutación que promueve la unidad. Veíamos hace 2 semanas el primer punto, porque promueve la humildad. Por supuesto, para que haya unidad dentro de una iglesia debe de haber humildad. Después vimos algunos elementos importantes en el momento de que vemos que Pablo y Timoteo se dirigen como siervos y se describen como siervos de Cristo Jesús. Más adelante estaremos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 2, donde siendo la segunda persona de la Trinidad, se hace como uno de nosotros. El día de hoy estaremos viendo 2 elementos más. Esa unidad también promueve la identidad y también promueve la bendición. Entonces, recordando solamente una parte de que la unidad promueve la humildad, vimos anteriormente que ellos, tanto Pablo y Timoteo, se describen como esclavos de Cristo Jesús. Esta parte de esclavos tiene que ver por cómo ellos están o a quién tienen como Señor. El significado es que ellos han perdido totalmente su libertad y están dominados o están bajo el dominio amoroso de Cristo Jesús. Entonces, todas aquellas personas que son siervos de Cristo están bajo el dominio de Cristo. Su Señor y su amo ya no es antes como era el mundo, como era Satanás, sino que ahora han rendido sus vidas para ser esclavos de Cristo Jesús. Entonces, esta palabra de esclavos tiene sentido de aquella persona que está únicamente entregado a otro como esclavo o como súbdito.
Es decir, nosotros como cristianos atendemos lo que dice la palabra del Señor, nos sometemos a Cristo y a nadie más. A Él le debemos nuestra incondicionalidad. ¿Se acuerdan que vimos esa parte la vez pasada? No podemos ser incondicionales de nadie más que de Dios. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Y precisamente esto solamente lo puede hacer aquellos que han sido regenerados por Dios, que han sometido sus vidas a Dios, que reconocieron el perdón de sus pecados y que ahora están bajo la sujeción de Dios. Están poseídos, ¿se acuerdan ustedes? De alma y cuerpo delante del Señor. Han sido controlados totalmente por el Espíritu Santo. Entonces, toda su fidelidad de estas personas está con respecto a Dios. Y así lo manifestaba tanto Pablo y Timoteo. Se sometían, estaban dispuestos. Y así es como nuestras vidas deben de estar. Una dependencia con respecto a nuestro Señor, a nuestro Dios. Si Dios nos está mostrando algo que debemos de abandonar, lo que tenemos que hacer es precisamente eso, abandonar el pecado para alcanzar misericordia. Y solamente aquellos que han nacido de nuevo es que pueden hacerlo. Jesús, mediante su obra salvadora, es que nos rescata de esa esclavitud que antes teníamos a una liberación del pecado y de sus efectos. No que no pequemos, cuando estemos delante del Señor, que sea la parte de la salvación, que es la parte de la glorificación, y que estemos con Dios, ahí sí ya no tendremos ninguna relación con respecto al pecado. Pero mientras estamos aquí, por supuesto, tenemos que estar batallando, mortificando nuestros pecados continuamente en nuestras vidas, y en cuanto nos demos cuenta que hemos pecado, por supuesto, arrepentirnos. Terminamos la sesión pasada haciendo algunas preguntas de reflexión y de aplicación, en donde preguntábamos: ¿eres siervo de Cristo? ¿Obedeces a su palabra en agradecimiento por su perdón y salvación? ¿Lo más importante en tu vida es verdaderamente Cristo? Con eso terminamos la vez pasada. Y otra pregunta más: ¿Cristo es tu dueño, tu Salvador y tu Señor? Ahora estaremos estudiando que la salutación también promueve la unidad a través de la identidad. Termina diciendo el versículo número 1: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Aquí, por supuesto, Pablo ya se está dirigiendo a los destinatarios, y los destinatarios compartían una identidad. Dice que está dirigido a todos los santos. Es digno de notar aquí que cuando utiliza la palabra todos, y que una vez y que se repite varias veces en la carta, debemos atribuir esto a la condición ordenada en la iglesia, y que por supuesto está apuntando a que no haya excepciones. Es una carta que está escrita a todos los santos que se encuentran en un lugar específico, que ahorita vamos a ver cuáles son, y dentro de estos santos dice que están incluidos los obispos y los diáconos. Entonces esta parte de los santos se refiere a los creyentes, a los fieles seguidores, consagrados a Dios, aquellos que han sido apartados por y para Dios, y es precisamente lo que significa la palabra santos. ¿Okay? Santos significa apartado. Dios nos ha apartado a aquellos que hemos creído para Él, para que entonces nosotros podamos también igualmente siendo santos. Eso significa, mis hermanos, que si nosotros hemos sido apartados para Dios, esto significa que también nosotros somos diferentes. Somos diferentes por lo que Cristo ha hecho, porque Dios ha hecho en nuestras vidas, y ahora ya no podemos ser iguales a como éramos antes. No se concibe que una persona se diga que es santo y sigue viviendo exactamente de la misma forma que vivía antes de conocer a Cristo. No ha abandonado sus pecados. Es una persona que cuando peca no se puede llamar santo, o aquella persona que ha sido santificada por Dios, que sigue continuamente en sus pecados, haciéndolos una y otra vez, sin que realmente haya un arrepentimiento. Eso es algo que es bien claro. Y otra de las cuestiones también muy importantes que podemos ver en cuanto a los santos,
es que eso en lo cual Dios nos apartó, es para que vivamos tengamos unas vidas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, veíamos en la mañana en el estudio acerca de las consecuencias del pecado, y vemos que una de las consecuencias del pecado con respecto a las mujeres, ¿qué eran? En primer lugar, veíamos que ellos iban a padecer dolores en el parto, ¿no? Como consecuencia de su pecado. Otra de las cosas es que las mujeres tratan de tomar el control en sus matrimonios, ¿no? Eso es algo que naturalmente se hace en los matrimonios. Los conflictos que sí existen en los matrimonios, mis hermanos, a eso se deben, a que la mujer trata de tomar el control, es algo que viene inherente en ellos en su naturaleza pecaminosa, y el hombre, por el otro lado, cuando nota esto, ya lo habíamos platicado, trata de someterla, de sujetarla. Entonces, esa es una parte de cómo nosotros antes de Cristo, y es una cuestión de lucha continua en los matrimonios, pero eso tiene que cambiar cuando ya venimos a Cristo. La mujer entiende que su posición, la mujer entiende su papel dentro del matrimonio, y entonces lo que hace es someterse voluntariamente a su esposo por amor a Cristo. Y por el otro lado de la moneda, los hombres lo que tienen que hacer es amar a sus mujeres. ¿Cuál es ese amor? Veíamos en la mañana también, amarlos sacrificialmente. Entonces un cambio o una manifestación de que un hombre verdaderamente ha creído en Cristo es que ama a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia de forma sacrificial. Entonces ya no podemos ser iguales. Dios nos ha llamado para ser apartados para Él y por Él, y nuestra vida debe estar sometido al Señor. Eso no significa, mis hermanos, no los quiero desanimar, de que no implica lo que es perfección, sino más bien lo que implica es que cuando nosotros nos damos cuenta que fallamos, venimos delante del Señor y nos arrepentimos, y realmente ponemos todo lo necesario para que podamos apartarnos de nuestro pecado y alcanzar misericordia. Cuando Pablo está escribiendo aquí, dice a todos los santos, se refiere evidentemente a todos los creyentes. Todos los creyentes se refiere a esas personas que en ese momento estaban vivos. Y Pablo, por ejemplo, escribe a diferentes cartas y en diferentes lugares. Por ejemplo, si vamos a Hechos, capítulo número 9, versículo 13, donde esto es realmente muy claro, como Pablo aquí lo está expresando. Hechos 9, versículo 13. Aquí tenemos como contexto, después de la conversión de Pablo, en donde el Señor después manda a Ananías a que hiciera algo. Y vemos que en el versículo 13 dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, estaba hablando acerca de cómo Pablo, antes de ser cristiano, había hecho mucho mal a los cristianos, a los santos. Entonces, noten que en este versículo es bien claro que los santos a los que se refiere aquí son a personas vivas. Más adelante, en el versículo 32 de ese mismo capítulo, dice, y mientras Pablo viajaba por todas aquellas regiones, vino también, ¿con quién? Dice, a los santos que vivían en Lida. Esto, por supuesto, nos indica que estaba hablando a aquellas personas que tenían ciertas características que habían sido apartados para Dios. MacArthur, por ejemplo, él comenta, al igual que todos los creyentes, los cristianos de Corinto no eran santos por su madurez espiritual, sino porque eran llamados a ser santos, una referencia a su llamado a la salvación. Entonces, todos aquellos que han sido salvos se consideran santos. Eso no significa que sean sin pecado. Eso significa que han sido redimidos por Cristo Jesús. Entonces, un santo es una persona que ha sido apartada por el Señor para que le dé gloria. Y es en ese sentido que los que Él se dirige son llamados santos, a los que Él se dirige hablando de Pablo y de Timoteo. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, cuando estábamos hablando del Antiguo Testamento, en donde había determinado el Señor Jesucristo lugares, por ejemplo, objetos o personas que habían sido apartados o consagrados para el servicio de Dios.
Por ejemplo, había un lugar santo de la casa de Dios, había el lugar santísimo, estaba el diezmo de la tierra. ¿Se acuerdan del lugar de la zarza en Éxodo 3:5? El agua santa y el arca y los levitas en 2 de Crónicas 35:3, los sacerdotes y los israelitas, de cómo habían sido apartados a diferencia de otras naciones, etcétera, etcétera. Y en este último sentido se aplica en el Nuevo Testamento, por supuesto, a los cristianos. Igualmente hemos sido apartados por Dios y para Dios para funciones específicas. Entonces, un santo, pues, es una persona a quien el Señor ha demostrado su gran favor y sobre quien consecuentemente ha depositado también una grande responsabilidad. Porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es la forma en que nosotros nos debemos de conducir en el mundo? En santidad, parecidos al Señor, como apartados para Dios. Entonces, no se concibe que haya cristianos que se digan cristianos, pero que realmente no viven vidas de santidad. Realmente nunca han sido apartados por Dios, sus vidas no lo están demostrando, y bien harían en no manifestar esa identidad, como ya vimos aquí, porque muchas veces muchas personas se quieren identificar con los cristianos, pero sus vidas, por supuesto, no la avalan. Entonces, vemos que los santos son los separados en un doble sentido. Negativamente hay separación del mal, es decir, antes hacíamos algo, después ya somos separados por Dios y nos separamos de hacer eso que estaba mal hecho y cambiamos nuestros hábitos pecaminosos por aquellos que glorifican a Dios. Y positivamente somos santos como dedicación a Dios y a su servicio. Fuimos apartados por Dios para que también podamos servirle a Él. Somos llamados a ser diferentes, a llevar un estilo de vida que se encuentre en Dios. La tarea del cristiano es reflejar y mostrar el carácter de Dios en un mundo moribundo. Si nosotros no nos diferenciamos de la gente que está en el mundo, mis hermanos, realmente eso debe de llamar poderosamente nuestra atención. Si la gente en nuestro trabajo, la gente en nuestros vecinos, la gente como nosotros nos movemos en nuestras tareas habituales, la gente no ve algo diferente en nosotros, es que algo está pasando, mis hermanos. No estamos manifestando la vida de santidad que deberíamos demostrar. Es impresionante cómo muchas personas donde viven, en su trabajo, ni siquiera saben que es alguien cristiano, porque no se diferencian en su forma de vivir, ni siquiera se les ha ocurrido hablar siquiera una palabra con respecto a Dios. Y eso podría suceder con muchas personas. Se ha diluido tanto, los cristianos se han amoldado tanto al mundo, que ya no hay forma de diferenciarlos. Sin embargo, es bien clara la palabra del Señor, que cuando nosotros hemos sido apartados por Dios, llevamos un estilo de vida totalmente diferente que se encuentra en Dios. Eran santos porque estaban en Cristo Jesús. No eran los santos, pues, mis hermanos, como aquellos que de repente sucede con los católicos romanos, que en algún momento son llamados santos. Ustedes probablemente han escuchado hablar acerca de la parte de la canonización, en donde ciertas personas estuvieron viviendo con ciertas características y ya cuando se mueren, entonces ellos después pueden llevar este proceso de canonización y después ya ponerlos en un lugar como si fueran santos. Inclusive toman el lugar como si fueran intermediarios delante de Dios y de los hombres. Y realmente no, vemos que en la palabra del Señor los santos no se refieren a los cuadros que muchos católicos tienen en sus recámaras, a las estatuas que tienen también en sus casas, sino que la palabra de Dios es clara para aquellos que aún viven, que están en Cristo Jesús, los cuales Pablo les está escribiendo. Eran santos, continúa diciendo el pasaje, Filipenses 1, en la parte B, dice a todos los santos, dice que estaban en Cristo Jesús. Cuando dicen esta parte de en Cristo Jesús, le está hablando de su estado espiritual. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús?
lo que significa es que han sido hechos uno, es decir, guardan una unidad con Cristo Jesús en espíritu. Y en las cartas de Pablo, la frase en Jesucristo aparece, por ejemplo, 50 veces. En Cristo 29 veces y en el Señor 45 veces. Estar en Jesucristo y ser así aceptado por Dios constituye para el creyente la suprema fuente de gozo. Saber que estamos en Cristo Jesús es el mayor gozo que alguien puede tener. Pablo lo sabía que estaba en Cristo Jesús, sabía que había sido redimido por Dios y por supuesto eso causaba gozo en él. No importaba los problemas que él pudiera tener, él sabía que estaba en Cristo Jesús, que estaba hecho uno en Cristo y por supuesto esto le ayudaba a que él pudiera permanecer en él. Estar en Cristo viene como resultado de su unión vital en él. Nosotros hemos sido unidos a la vid, como dice Juan capítulo número 15, y cerca de él, hermanos, es cuando nosotros tenemos plenitud de vida y gozo. Tanto en el sentido legal, como por ejemplo hablamos de la regeneración, como en la cuestión experimental, son dos elementos esenciales, fundamentales en la gran obra de salvación. La muerte de Cristo por el creyente jamás ha de separarse de la fe ejercida por éste. Entonces, estar en Cristo implica dos cosas. Por un lado, creer en Cristo, ser hecho uno con Cristo, y por el otro lado, manifestar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Pablo está nuevamente confirmando esto y que quede claro en nuestros corazones, que esta parte de la santidad solamente se es posible o ser santo es cuando alguna persona está en Cristo Jesús. Cuando una persona no está en Cristo Jesús, no hay esa posibilidad de que esta persona pueda manifestar que realmente ha sido salva. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que aplica los méritos de la muerte de Cristo al corazón del creyente, implanta en él una semilla de fe, le capacita para abrazar a su Señor mediante una fe verdaderamente viva. El hombre por sus propias fuerzas no puede realmente acercarse a Dios de una manera adecuada, que realmente sea aceptable delante de Dios. Y para eso tenemos que entender qué es lo que dice la palabra. Hay muchas personas que piensan que haciendo ciertas cosas Dios se agrada de ellos. Yo he escuchado a tantas personas que hablan de Dios refiriéndose de una forma como si conocieran a Dios y verdaderamente no lo conocen. Y son irreverentes con respecto a Dios y cómo se dirigen a Él. Entonces nosotros cuando estamos, por ejemplo, en el servicio de la iglesia, por eso estaba haciendo este llamado el pastor Samuel, tenemos que entender que estamos delante de un Dios santo y que Él nos está viendo. Un Dios inmutable que conoce absolutamente todo. Ayer veíamos en el estudio de fundamentos de la fe precisamente estos dos atributos delante del Señor, que era la omnisciencia de Dios, que Él conoce absolutamente todo, y nuestros pensamientos. Él sabe exactamente, mis hermanos, los pensamientos que hay ahorita en tu mente. No hay forma de que nosotros lo podamos ocultar delante de Dios. Por eso es que ante la santidad de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de las perfecciones de Dios, no nos queda otra que cuando nos damos cuenta, no ocultar nuestros pecados, sino realmente confesarlos delante del Señor y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Aún en nuestros pensamientos. Ya no digamos de los pecados que desde nuestro punto de vista son escandalosos. Porque todos los pecados delante de Dios son escandalosos y necesitan que nosotros nos arrepintamos. Si no fuera por Cristo, mis hermanos, estaríamos perdidos totalmente. Perdidos totalmente. Cuando hablando de los pensamientos, ayer les decía a mis hermanos como un ejemplo, cómo es que nosotros reaccionamos, venimos manejando bien a gusto a 180, 200 kilómetros por hora y alguien nos rebasa. Bueno, nada más de aquí creo que maneja esa velocidad mi pastor Samuel, pero creo que ya cuando venga Samuelito lo va a tener que bajar. ¿Dónde está mi pastor? Ah, ya lo vi atrás. No maneja tan rápido mi hermano. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, venimos manejando y alguien se nos, ¿cómo se dice? Se nos cruza. ¿Cómo reaccionamos? ¿No? En el mejor de los casos no decimos nada, pero ¿qué tal nuestra mente? ¿Qué tal nuestra mente y lo que empezamos a decir dentro de nuestro corazón? Eso precisamente Dios también lo ve, ¿eh?
Y es suficiente eso para decir, Señor, por favor, perdóname, porque pensé mal acerca de un semejante, alguien que tú creaste también, Dios. ¿Ven hasta dónde puede ser esta circunstancia de cómo Dios puede estar consciente de lo que nosotros hacemos? Por eso que hemos sido apartados. Es por eso que nosotros ahora podemos andar de una forma diferente. Dice Romanos 8:1, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros hemos sido llamados no para andar en la carne, no en la forma que nosotros antes vivíamos, sino andar conforme al Espíritu. Y cuando hablamos conforme al Espíritu significa que debemos de andar conforme al fruto del Espíritu Santo. Ya todos lo sabemos, todos lo hemos leído en Gálatas capítulo número 5, no lo sabemos, cuál es el fruto del Espíritu Santo. Noten que digo el fruto, no los frutos del Espíritu Santo, es solamente un fruto que debemos estar manifestando. Tienen 9 elementos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos, mis hermanos, nosotros los tenemos que manifestar en nuestras vidas. ¿Y quién lo puede manifestar? Solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús. Barclay, citando a Marvin, un comentarista, dice esto, que cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo como el ave vive en el aire, el pez en el agua y las raíces del árbol están en la tierra. Lo que hace al cristiano diferente es que siempre y en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Cristo. Qué hermoso. Todo su entorno, todo su medio está impactado de una forma impresionante en nuestras vidas y eso nos mueve a que nos movamos y andemos de una forma que agrademos a Dios. Así como el ave vive en el aire, así como el pez vive en el agua, así nosotros debemos de vivir siendo agradables delante del Señor. Hay un temor de Dios reverente que está adherido a la vida, porque sabe que separado de Cristo, nada puede hacer. Por eso es que hacemos bien en estar en Cristo, hacemos bien en creer en Cristo Jesús y en estar constantemente dependiendo de Él. La carta de Pablo estaba dirigida a los que espiritualmente están en Cristo y a los que físicamente, geográficamente se encuentran en Filipos. Ya revisamos en la sesión introductoria algunos elementos de la ciudad de Filipos. Yo solamente quiero recordar las siguientes. Número 1, Filipos era una ciudad que estaba en Macedonia. Fue fundada en el lugar de la antigua Crénides por Filipo de Macedonia, bajo dominio romano a partir del 67 antes de Cristo, aproximadamente. Era una ciudad romana, ¿ustedes se acuerdan? Era una colonia romana, no era una ciudad romana, era una colonia romana y reproducía la forma de vida de Roma. Era una ciudad que era notable por sus minas de oro y por supuesto en lo religioso era una sociedad politeísta, es decir, tenía muchos dioses, ya sean romanos o griegos, que tenían diferentes formas de culto y cambiaban los dioses si ese dios en turno no les funcionaba. Entonces eran personas cúlticas, no tenían una doctrina especialmente, simple y sencillamente decían ellos, pues este Dios no me funcionó, entonces me voy con este otro Dios. Y saben una cosa, mis hermanos, de repente eso pasa con las personas que de alguna forma son cristianas o que escucharon acerca del cristianismo. Y sabes qué, es que el cristianismo no me funcionó. Y no es que el cristianismo no les haya funcionado, es que más bien a estas personas no les amaneció. Y el Espíritu de Cristo realmente nunca vino a impactar sus vidas. Recuerdo mucho de esto, mis hermanos, de esta frase. Hace algunos años estaba estudiando inglés. Ya se me olvidó, mis hermanos, hasta cómo se dice cuál es tu nombre. Pero hablando con este maestro, tuvimos, ya sabes que siempre te dan la oportunidad de que estás hablando con ellos. Y dentro de la oportunidad te preguntan, ¿y usted en qué cree? Pues ya, les hablamos acerca del Evangelio. Este joven, era un joven, yo creo que tenía como unos 26, 27 años. Era realmente joven, era inglés, de Inglaterra. Y cuando hablamos acerca del cristianismo, dice, es que
Ya en nuestra nación, hablando de Inglaterra, ya muchos no son cristianos porque eso no nos funcionó. Y muchas personas piensan eso. Muchas personas que por alguna razón no han tenido los cambios que ellos esperaban o que querían manifestar en sus vidas, a no darse dentro del cristianismo, se salen y empiezan a hablar de eso y dicen, sabes que a mí el cristianismo no me funcionó. Y por eso van de religión en religión, de filosofía en filosofía. Pero realmente el cristianismo, el mensaje del evangelio, realmente cambia vidas. Cuando el Espíritu de Dios llama a alguien y lo rescata de su forma de vivir, sucede un milagro impresionante que nadie puede explicar. Cómo alguien muerto ahora puede vivir, cómo alguien que antes no amaba a Dios, sino que odiaba a Dios, ahora lo ama y está dispuesto a seguirle a pesar de las circunstancias, a entregar su vida y a someterse a Él y ser siervo de Cristo. Eso solamente es un milagro que Dios hace. Entonces la carta estaba dirigida a los santos que estaban en Cristo, localizados geográficamente en Filipos, y Pablo en esta salutación estaba confirmando su identidad tanto espiritual y física. Y para que haya unidad verdadera, se requiere unidad y la identidad. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, eso no es posible. Tiene que haber unidad, tiene que haber unidad. Una iglesia no puede permanecer en Cristo si no hay unidad. Si no está en Cristo, no puede haber unidad. Debe de haber humildad, debe de haber una identidad en donde la iglesia es una reunión en donde estamos los santos, aquellos que hemos sido regenerados. Por eso es que ninguna persona que no sea cristiano puede ser miembro de una iglesia. Primero, porque no es reconocido dentro de la iglesia universal y después dentro de una iglesia local. Es importante que solamente sean incluidos aquellos que han creído en Cristo Jesús y que han manifestado su confianza en Él y que se han sometido como siervos. Entonces las iglesias son compuestas por santos que han sido apartados por Dios. Pablo añade, es interesante cómo Pablo está añadiendo aquí a los obispos y diáconos al final del versículo número 1. ¿Esto qué nos implica? ¿Qué significa esto? Esto lo que indica es que dentro de esta iglesia de Filipos era una iglesia organizada. Están todos incluidos, ya había obispos, ya había diáconos. Era una iglesia organizada, en donde los obispos eran parte de la congregación. Había pasado el tiempo suficiente en la cual la iglesia de Filipos se había instituido, de tal manera que había la posibilidad de tener ancianos y diáconos, o obispos. ¿Qué significa esta palabra de obispo? Se refiere a personas que tienen una función, es decir, un oficio definido, que es la de supervisor. ¿Qué es lo que significa la palabra? Es alguien que está vigilante. Entonces vemos que hay palabras sinónimas para referirse a los obispos, como es obispo, pastor y anciano. Son tres sinónimos en donde los tres comparten una misma función. Normalmente en nuestro tiempo es más común no decir el obispo Samuel, ¿no? Samuel Ortiz, que podríamos decirlo así, pero se escucha a lo mejor en nuestro tiempo medio raro, pero realmente es la misma palabra. Y mejor decimos, bueno, el pastor Samuel. Pero les digo, ancianos, pastor o obispos es exactamente la misma palabra y se refiere a una función específica. Pablo lo reconoce y tenía el cuidado Pablo de siempre establecerlos en las iglesias. Para que una iglesia sea sana, debe de haber ancianos. Noten que estoy hablando ancianos. La pluralidad de ancianos siempre es importante. Y los ancianos dentro de la iglesia son puestos por Dios con funciones específicas. Si ustedes me acompañan, por favor, a Hechos capítulo número 20. Hechos 20, versículo 17. En donde habla acerca del viaje de Pablo por Macedonia y Grecia, el capítulo 20. Y vemos que el versículo 17 dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso. Éfeso, por supuesto, era otra ciudad en donde
estaba constituida, donde el apóstol Pablo también predicó, y dice el versículo 17 en su segunda parte, y llamó a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo estaba cuidando eso, de que dentro de donde él estaba predicando, por supuesto, durante un tiempo, no cualquier persona podía ser anciano ni obispo, sino que tenía que guardar ciertas características. Más abajo en el mismo versículo, en el mismo capítulo 20, en el versículo 28, leemos: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces hablamos acerca de funciones, personas específicas a las cuales Dios ha llamado para que lleven la iglesia. Tiene que ver, por supuesto, con Cristo, donde a Cristo también se le llama como el pastor de nuestras almas en 1 Pedro 2:25. Entonces, este término, que aquí se complementa con la palabra de pastor, sugiere el trabajo pastoral. ¿Cuál es el trabajo pastoral? Que es el de velar o guardar, pero también podría implicar que el que tiene conocimiento más completo. En cualquier caso, combinada con pastor, esta palabra tiene la implicación de su total ofrenda de sí en beneficio de las almas de su pueblo. Entonces, no es menor la función y el papel de un pastor en la iglesia. Tiene que hacer todo esto, por supuesto, es una responsabilidad muy grande y en algún momento Dios nos va a llamar a cuentas. Por nuestras familias, por nuestras vidas y también por la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa eso? Que tienen que orar mucho por nosotros. Tienen que orar mucho por nosotros. Tienen que someterse a sus pastores, siempre, por supuesto, en base a la palabra del Señor, para que podamos entregar cuentas agradables delante del Señor. Eso es algo bien importante. Y como vemos aquí, cuando hablamos y regresamos nuevamente a Filipenses, cuando habla acerca de obispos, está hablando acerca de varios, es decir, está en plural, apuntando a la pluralidad. Cuando solamente una iglesia tiene un solo pastor, puede estar en un problema muy grande, que se puede manifestar después de algún tiempo, quizás no mucho, en el cual, por supuesto, lo que puede empezar a pasar es que ese pastor empieza a tener un señorío que no es permitido dentro de la palabra del Señor. Recordemos lo que estaba diciendo Pablo al inicio de la salutación. Finalmente los pastores también somos servidores de Cristo, al igual que ustedes, mis hermanos. Entonces, 1 Pedro 5 del 2 al 3, Pedro dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Entonces, los pastores en su oficio deben de hacer todas estas cosas. Y para hacer todas estas cosas, tenían que tener ciertas características. Tenían que tener un liderazgo muy específico dentro de la iglesia. Entonces, los hombres, el pastorado, por supuesto, va dirigido a los hombres, como dice 1 de Timoteo capítulo número 3. Quiero que vayamos rápidamente nada más a 1 de Timoteo capítulo número 3. Espero no extenderme mucho aquí. Dice el versículo 1, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, cargo podemos decir también función, buena obra desea hacer. Entonces, hay requisitos para ser pastor de una iglesia, ser obispo. No cualquier persona puede estar como pastor de una iglesia, mis hermanos. Eso debe ser muy claro. Y eso debe estar bien claro para ustedes, como congregantes. Aquí dice, si alguno aspira al cargo de obispo, no dice obispa ni pastora. Las pastoras no existen. Hay muchas hermanas que de repente le dicen a Adriana: oiga, pastora. No, mi esposa no es pastora. Ella es la esposa del pastor. Y ahí tienes a Adri: no, hermana, ya ven cómo es bien amable mi Adri. No, hermana, yo soy la esposa del pastor. El pastor es mi esposo.
igual con Suri. Entonces hay muchas iglesias carismáticas, pentecostales, hay muchas iglesias, no, ya ni siquiera eso, ya está reformadas, creo hay, donde hay pastoras, según eso, pero la Biblia no habla acerca de pastoras. Siempre habla de pastores. Es algo que Dios ha determinado dentro de su palabra, lo cual es clarísimo. Al igual que solamente ha designado por su soberanía a los hombres para que lideren una iglesia, igualmente en las familias, la persona responsable de liderar a la familia es el hombre, no la mujer. Cuando suceden estas cosas que cambian de papeles, siempre es un desastre de las iglesias y las familias. Lo mejor que podemos hacer es atender lo que dice la Escritura. Y hablando de los pastores, ellos tienen que llevar ciertos requisitos personales. Vamos a ver varios requisitos que ellos tienen que hacer. Tienen que ser sobrios, sensatos, ordenados, hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacibles, no avaros y no un neófito. ¿Ven todas las características personales? También hay requisitos familiares. Que sea marido de una mujer, o una mujer, mis hermanos. Que gobierne bien su casa, que sus hijos vivan ordenadamente. También debe de haber requisitos sociales, que sean irreprensibles, de buen testimonio con el mundo. Y también requisitos de conducción, que sea apto para enseñar. Esas características son necesarias que los pastores los estén manifestando. ¿Sí notan? Son requisitos que se deben de cumplir. Requisitos. Aunque es de esperarse que estas personas que están escribiendo aquí no sean perfectas, es decir, que sean personas sin pecado. Por supuesto, nosotros pecamos todos los días, mis hermanos, nos estamos arrepintiendo todos los días y a cada momento. Pero sí es de esperarse que sean irreprensibles. ¿Ok? Porque hay muchas cosas en el medio en donde dicen, ven al pastor que está de adúltero y dicen, bueno, es que pues todos somos pecadores, ¿no? Que el hermano se arrepienta y ya después que siga conduciendo la escritura, ¿no? Sus hijos son un perfecto desorden, ni creyentes son. Ya me enteré que el hijo del pastor es lo peor y nada más se la pasa emborrachándose o está en las drogas. Eso no es admisible, por supuesto, porque están bajo el cuidado de Dios y son elementos suficientes para ser señalados y quitados del ministerio. Entonces, cuando hablamos de irreprensibles, mis hermanos, porque si de repente dicen, bueno, es que el hermano tiene que cumplir todo eso y están esperando que el hermano cumpla perfectamente y en todo lugar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de irreprensibilidad, por supuesto, son requisitos, pero lo que significa, me gustó mucho aquí lo que comenta MacArthur, es que un pastor que es irreprensible no puede ser detenido en un sentido judicial como delincuente. O sea, un pastor no podría ser señalado como un delincuente. No pagó sus impuestos. Fíjate que robó a la iglesia, ¿no? Fíjate que lo acusan de que abusó de una persona en particular y ahorita está en la cárcel. No existe, lo que significa irreprensible es que no existe una sola acusación válida que pueda presentarse en su contra. ¿Sí notan que dice aquí? Válida, demostrable. No se vale que se diga, es que yo vi el pastor y ahorita como me cayó mal lo voy a acusar de adulterio. ¿Les parece a ustedes a lo mejor una exageración? Pero a mí en el tiempo que el Señor me ha permitido vivir como anciano de diferentes iglesias, una vez hubo una acusación con respecto a un pastor en un estado en particular, donde la idea es que fuimos en esa ocasión 2 pastores para revisar el caso específicamente porque había salido de la iglesia y la acusación era con respecto al adulterio. Y resulta que una familia, mis hermanos, estaba acusando al pastor de adulterio. Fuimos, investigamos. ¿Qué creen que encontramos, mis hermanos? Que no encontramos absolutamente nada. No había absolutamente nada del cual acusar al hermano pastor de ahí. Como no había absolutamente nada que preguntarle, yo le dije al hermano y le pregunté en aquel entonces, hermano, dime delante del Señor en el cual estamos, ¿has adulterado, has engañado a tu esposa?
Y el hermano me dijo, después de haber investigado diligentemente como 3 días, mis hermanos, y entrevistando a diferentes personas, el hermano me dijo, ¿sabes qué, hermano? Delante de Dios te digo que yo no he hecho eso. Para mí fue suficiente. No se vale, mis hermanos, que se levanten acusaciones, no solamente contra los pastores, contra nadie que no sean ciertas. Destruyen familias, destruyen iglesias. Cuidado. Y específicamente hablando de pastores, mis hermanos, es algo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, una persona irreprensible es que ningún pecado flagrante ni oculto puede tachar la vida de un líder que debe de ser un ejemplo que su congregación necesita seguir. No se refiere a la perfección libre de pecado, sino a una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Por supuesto, esto está trascendiendo, ¿verdad? Está trascendiendo, donde Dios lo manifiesta de alguna forma y el cual un hombre puede dejar de ser irreprensible. Cuando eso sucede, mis hermanos, lo mejor que hay que hacer ahí es decir al hermano pastor, ¿sabes qué, hermano? Mejor siéntate. Espérame tantito, espera un momento más, arregla tu vida y ya después veremos. Cuando una persona o un pastor es acusado de adulterio, difícilmente, yo diría, puede ser restituido nuevamente a la cuestión del pastor. Iba a decir la palabra imposible, pero es así, ¿no? Cuando una persona se le ha comprobado que efectivamente ha sido un adúltero, difícilmente puede ser llamado nuevamente al pastorado. Porque si no pudo controlar esa parte tan importante dentro de su ministerio, mis hermanos, es cierto, él se puede arrepentir, Dios lo puede perdonar, puede nuevamente ser puesto nuevamente en la comunión con los hermanos, pero ya llevar la cuestión de liderazgo dentro de la iglesia, eso lo descalifica. Y probablemente de por vida. Junto con los ancianos, dice aquí la epístola de los Filipenses, también estaban los diáconos. ¿Qué significa la palabra diácono? Es una persona que está ocupado con algo de manera que es de ayuda a alguien. Normalmente ese alguien pues es un pastor, ¿no? O los pastores de la iglesia. Está enfocado a un servicio ministerial especial en una comunidad cristiana. El diaconado se formó para aliviar a los ancianos de las obligaciones que les apartaban de las tareas a los que habían sido llamados. Las funciones fundamentales de un pastor, por supuesto, aparte de cuidar a la iglesia, ver por ellos, es dedicarse a la enseñanza y a la oración. Jay Adams, por ejemplo, él agrega que dentro de su llamado, dice, no ejercen autoridad ni gobiernan, hablando de lo que son los diáconos. Pueden enseñar informalmente como cualquier otro cristiano, pero su oficio, también este es un oficio del diaconado, tampoco es un oficio de enseñanza. Tanto los diáconos como los ancianos son ordenados al oficio. Sus ordenaciones difieren con respecto a la obra u oficio particular a la que son apartados. Uno, hablando de los obispos, es el de gobernar y enseñar, y el otro oficio es de servir. Al diácono, al igual que al obispo, necesita cumplir las mismas características. Entonces, alguien que ostente esa función de diácono tiene que cumplir exactamente con los mismos requisitos que les acabo de leer de los obispos. Esos requisitos deben de ser aplicados a los servidores, a los diáconos que han sido ordenados en una iglesia para que lleven este oficio. Tienen que llevar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los ancianos o los obispos van dirigidos más a la administración y a la enseñanza como maestros experimentados. Eso no significa que los diáconos tengan un oficio inferior con respecto a los ancianos, simple y sencillamente son funciones diferentes. Y esto tampoco significa que cuando alguien es diácono sea una antesala para que después sea anciano de la iglesia. Esto no sucede así. Me ha tocado ver en algunas iglesias que algunos hermanos se confunden y que piensan que porque de repente están
dirigiendo en el púlpito o que de repente son diáconos, ya dicen, ya el próximo paso es voy a ser anciano de la iglesia, así que váyanme preparando el lugar. No es así, no es así, ¿no? Es algo que el Señor estará confirmando a través del tiempo y también utiliza el Señor a la iglesia para confirmar estos llamados tan importantes, ¿no? De aquí que tanto los obispos y los diáconos, ya veíamos que los diáconos tienen que ver con respecto al servicio, realmente, y esto lo podemos ligar con la parte de que somos siervos de Cristo, somos servidores de Cristo finalmente todos. Ambos servimos a Dios, a Cristo, y por extensión a todo verdadero cristiano, e inclusive a aquellos que no lo son. Nosotros somos siervos del Señor, tenemos un amo, nosotros somos servidores de Cristo y estamos para servirnos unos a otros. Cuando somos y estamos con la iglesia, venimos a glorificar a Dios, ¿no? Cuando estamos aquí. Venimos a exhortarnos al amor y a las buenas obras, a servirnos unos a otros y por supuesto que eso no se limita solamente a nuestras reuniones los domingos. Nosotros tenemos que hacer vida en la iglesia, no solamente los domingos, sino durante toda la semana, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, y esta es una responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, cada uno en particular, a servirnos unos a otros. Es nuestra responsabilidad también. Un último elemento, mis hermanos, que quiero considerar en esta salutación, y con esto terminamos, para promover la unidad, es que se promueve también la bendición. Cuando hay una verdadera unidad, la bendición de corazón es algo que naturalmente se da. Noten cómo dice el versículo número 2. Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es una bendición que Pablo siempre daba. Era algo que correspondía mucho en sus salutaciones y que también se incluía cuando él se despedía. Este contenido, este saludo que Pablo está dando aquí a los filipenses, por supuesto, es un contenido que era profundamente confortador, porque les estaba hablando a la iglesia en Cristo que estaba localizada en un lugar particular, a esos santos, y esta bendición incluía generalmente la parte de lo que es la gracia y la paz. Veamos en Romanos, solamente los quiero llevar rápidamente solamente a dos pasajes. Al inicio, que Pablo está saludando aquí a la iglesia de Roma, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, noten aquí también nuevamente utiliza la palabra santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era una salutación bastante común. También ahí mismo en Romanos, en el capítulo número 16, se está despidiendo ya de su carta a los romanos, y en el versículo 20, por ejemplo, dice: y el Dios de paz, aquí está hablando acerca de que Dios es el que da la paz, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y en el versículo número 24, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Aquí está hablando acerca de la gracia. Entonces, siempre esta parte de la gracia y la paz era algo que continuamente Pablo les estaba recordando y era una bendición para ellos. Entonces, era concedido, esta parte de la gracia y la paz, mis hermanos, es algo que es concedido por Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto implica una relación. Formamos parte de la familia, somos hechos hijos de Dios, tenemos al Creador de todas las cosas como nuestro Padre y tenemos un Señor al cual amar y someternos a Él. Por cuanto no hay nada ni nadie que lo pueda superar. Es nuestro Padre, Él nos ama, nos podemos acercar a Él y por cuanto no hay nadie más superior a Él, estamos dispuestos a someternos a Él. La gracia es una disposición benéfica hacia alguien, no que la merezcamos. Es un favor, es un cuidado que Dios da, que es solamente de buena voluntad. Esa gracia,
como acabo de mencionar, es del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se aprecia realmente en toda la Biblia. Explica la estructura del acontecimiento de la salvación. La idea básica es la de dar gratuitamente. Cuando hablamos de la gracia, por supuesto, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, dice que por gracia sois salvos. Viene la gracia que solamente es concedido por Dios y ha sido gratuitamente, a nosotros no nos costó nada. Pero eso no significa que no tenga un alto precio. Le costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos solamente por la gracia a través de la fe. Y esta es otorgada a los pecadores. También la gracia conlleva un elemento de certeza. Yo ya soy salvo por gracia. Yo sé que he sido salvo delante del Señor y esa salvación es eterna. Pero eso no significa que sea una situación de falsa seguridad. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya creí en Cristo Jesús. Yo ya soy salvo. La gracia de Dios reposa en mi vida, pero eso sí, viven como ellos quieren. Están confundiendo la gracia de Dios con el libertinaje. Y he escuchado a muchas personas que dicen eso. Yo ya fui salvo por Dios, ¿no? Y la salvación es por siempre. La salvación se dio una vez y para siempre. Entonces, por cuanto ya levanté una vez en mi vida la mano, por cuanto ya alguna vez hice una confesión positiva con respecto a Dios, en ese momento yo ya soy salvo delante de Dios y ni lo alto, ni lo profundo, ni etcétera, lo que dice Romanos, me puede separar del amor de Dios. Entonces, como yo ya soy salvo, pues ya yo de aquí hago lo que quiera de mi vida y me voy a la perdición, al fin que yo soy salvo. Esto no es así. Esa es una falsa lógica. En Romanos 6:1 Pablo descarta la mera insinuación de tal cosa. Aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios viven en agradecimiento a Dios, como ya vimos, con vidas santas que agradan a Dios, como esclavos verdaderamente de Cristo Jesús. Vemos que la gracia va unida con la paz. La paz verdadera, ¿de quién viene? Del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar aquí que tanto la palabra gracia y paz es la conjunción de saludos para el mundo griego que se utilizaba mucho y también para expresiones judías. Aquí se unen. La paz, mis hermanos, es un estado de bienestar que se alcanza cuando sabemos que estamos en paz con Dios. Eso es algo bien importante. Cuando una persona sabe que está en paz con Dios, prácticamente no necesita absolutamente nada. El problema es cuando las gentes están enemistadas con Dios. Vamos por favor a Romanos, capítulo número 5. Romanos 5, versículos del 10 al 11. Es una realidad, mis hermanos, que siempre el Señor es muy claro. O hay hijos de Dios, o hay hijos del diablo, ¿no? O hay salvos o no hay salvos. También, o estás enemistado con Dios o estás amistado con Dios. Romanos 5, 10 y 11 dice, porque si cuando éramos enemigos, o sea, en algún momento de nuestra vida, aquellos que hemos creído, éramos enemigos de Dios, estamos enemistados contra Dios. No hay tal cosa que me he encontrado a algunas personas que dicen, que yo les he preguntado y que me han dicho a mí, oye, si tú eres cristiano, le digo, sí, el Señor me rescató más o menos cuando tenía 20 años, hace como 3 años, mis hermanos. Y bueno, ya van más de 3 décadas. Y yo les pregunto, ¿y tú? No, yo también, desde que nací soy cristiano. Y yo me quedo así y ya nada más digo, híjoles. Y hay muchas personas que piensan eso. Pero aquí Pablo dice eso, antes de que alguien pueda creer en Cristo, son enemigos de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, imagínense Pablo que había nacido bajo lo judío y vemos en Filipenses cómo están sus credenciales según la carne, ¿se acuerdan ustedes? Pablo con esa herencia religiosa, antes era enemigo de Dios y pasó algo en su vida que Dios lo rescató, lo transformó y de ser enemigo de Dios pasó a ser amigo de Dios, fue reconciliado con Dios. Dice, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces el hombre necesita reconciliarse absolutamente en esta vida con Dios. Si alguien no se ha reconciliado con Dios, necesitas hacer la paz con Dios. No hay cosa más terrible que estar enemistado con Dios, porque eso nos da paz. Miren, mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba haciendo esta predicación me puse a pensar en cuanto a la enemistad y en la reconciliación con Dios, viendo a lo mejor en un ejemplo de nuestro diario vivir. ¿Qué pasa cuando tú estás enemistado con tu vecino de al lado? ¿Mande? Pues ya no le hablas, abres así la puerta y si ves que sale, pues te metes rápido, ¿no? Para que no te vea. Y si cuando, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Te pasó? ¿No? O, o cuando ya sales y de repente te lo topas que estás, ya mejor ni se hablan ni se dan la vuelta así, lo ves bien enojado. ¿Y qué me ves? ¿No? Casi. Bueno, no le dices a lo mejor de frente, pero sí lo piensas. Y eso es terrible, mis hermanos. Es terrible estar enemistados con alguien porque no hay paz. Imagínense estar enemistados con Dios. Tener esa cuestión de separación con Dios en la cual tú no has sido reconciliado con Él. No te engañes, si tú no has creído en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre de ti. Él te considera su enemigo. Y la gente está tan cómodo siendo enemigo de Dios. ¿Cómo puede estar cómodo alguien siendo enemigo de Dios? Ponte en paz con Dios. No sabes lo que estás haciendo. Dice Hebreos, horrenda es cosa, es caer en manos de un Dios vivo. Es horrendo, nadie se puede imaginar. Por eso es importante, y eso le dio Pablo el ministerio de la reconciliación, porque no hay nada más importante que alguien pueda estar reconciliado con Dios. Ahora ya reconciliados con Dios, Dios nos proporciona de su paz. No como el mundo la da, porque la paz de Dios es por sobre todo lo que el mundo pudiera estar dando. Porque lo que el mundo da no es una paz real. Lo que Cristo da es una paz real, el cual Pablo pudo experimentar cuando estuvo preso y estuvo expuesto a diferentes pruebas durante su ministerio. Y en medio de eso él tenía paz. ¿Por qué? Porque había tenido la paz con Dios. Porque él ya estaba hecho. Porque la relación más importante que un ser humano puede tener es estar reconciliados con Dios verdaderamente. El hombre vive sin propósito y sin paz porque está enemistado con Dios. Amigo que nos visitas, tú quien no tiene a Dios como Padre y Cristo como Señor, necesitas hacer la paz con Dios. No puedes ni debes seguir así. No importa lo que hagas o dejes de hacer. El mundo, los vicios, las relaciones extramaritales, las drogas, el alcohol, las diversiones extremas, las amistades, nada ni nadie puede llenar ese hueco en tu ser, que solo Dios puede llenar, solamente Dios. Vas a encontrar y vas a estar saltando de cosa en cosa buscando una satisfacción, pero nunca la vas a encontrar, porque la única satisfacción que tú necesitas es someterte a Dios, ser su siervo, reconciliarte con Dios. Ya no seas enemigo con Dios, no sabes en lo que te estás metiendo. Necesitas perdonar, pedirle perdón a Dios y decirle llorando, Señor, por favor, perdóname, porque te he ofendido a ti. Ayúdame, Dios. Quiero que tú seas mi Padre. Quiero que tú seas mi Señor. No importa cuánto quieras aparentar. Necesitas estar en paz con Dios y obtener de su gracia. Es lo más importante. Arrepiéntete y cree el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios te ama. Dios te ha concedido que vivas hasta el día de hoy y que escuches un mensaje como este
para que puedas reconciliarte con Dios, pedirle perdón y decirle: Señor, por favor, perdóname. He pensado toda mi vida que he sido cristiano, pero no lo soy. He estado buscando la paz en diferentes lugares sin encontrarlo. Pero ahora entiendo que solamente creyendo en ti, arrepintiéndome de mis pecados, puedo estar en paz contigo. Los siervos de Dios promueven la unidad en Cristo y de esta forma podemos participar de sus bendiciones. Creamos que en Cristo Jesús vivamos en unidad, siendo siervos de Cristo, viviendo en unidad con el Señor. Y por supuesto, mis hermanos, el tercer punto solamente para recordarlos, para que vivamos y promovamos las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Dios, en esta salutación tan hermosa, encontramos tu corazón, Señor, como llamas siempre a nosotros a que nos reconciliemos contigo. Gracias porque esa iglesia de Filipo eran santos que habían sido apartados por ti, para ti, y siempre la exhortación es que ellos puedan vivir glorificando tu nombre. Gracias, Dios, porque tú eres tan misericordioso. Manifiestas tu amor continuamente en nuestras vidas. Señor, toca los corazones de aquellos que viven enemistados contigo. Por favor, ayúdales. Ten misericordia de ellos. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paz. En el nombre de Cristo Jesús.